Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la sesión número 2 de este curso de formulación y evaluación de estudios de preinversión y expedientes técnicos en proyectos de infraestructura hidráulica y riego en el marco de Invierte P. Ya la sesión anterior habíamos visto aspectos generales relacionados a esta estrategia que maneja el Estado para promover lo que es el desarrollo de la infraestructura hidráulica, y dentro de ello habíamos visto que hay algunos instrumentos ya preestablecidos que tenemos que seguir. También habíamos visto lo relacionado al diseño agronómico y el diseño hidráulico. Ambos se emplean en lo que es el diseño tanto de infraestructura como de proyectos de riego, pero en el caso específico de proyectos de riego tecnificado, este segundo, el diseño hidráulico, adquiere mayor importancia porque es el que nos va a permitir definir las dimensiones y características de los conductos cerrados, comúnmente llamados como tuberías, que van a componer el sistema, ¿no? Por eso es que es importante que se pueda generar apropiadamente toda esta información. Y les comentaba que a la fecha existen una serie de aplicativos que nos permite o que nos facilite enormemente la realización de estos diseños. Ahora vamos a ver específicamente lo que es la inversión pública en tanto en proyectos de infraestructura hidráulica como de riego tecnificado. Habíamos estado comentando anteriormente que el Estado ya ha establecido unos esquemas, ¿no? Estandarizados para este fin, y nosotros lo denominamos como las denominadas fichas, ¿no? No solamente tenemos la ficha, digamos, sectorial de Invierte P, la 6A y la 6B, sino también tenemos otro tipo de documentos, otro tipo de fichas, que son la FT para infraestructura hidráulica y la FT para riego tecnificado. Cada una de esas, no se olviden, tiene sus particularidades de implementación. No todas se van a poder implementar bajo un mismo criterio o de una forma ya predefinida. Ahí va a ser importante que nosotros podamos definir estas características y verificar su aplicabilidad, ¿no? Si aplica o no aplica el instrumento técnico que la entidad sectorial ha establecido. Bien, entonces ahora vamos a continuar, y lo que vamos a ver en primer momento es la inversión pública en infraestructura hidráulica y de riego, y después vamos a revisar eh, cuál es el esquema de estos estudios de preinversión, tanto para la infraestructura hidráulica como para riego tecnificado. Un aspecto importante que nosotros debemos de considerar al iniciar la gestión de este tipo de proyectos va a ser el horizonte de evaluación. Este horizonte de evaluación comprende en la fase de ejecución, el periodo de ejecución, ¿no? Es decir, la inversión pública, y luego comprende la fase de funcionamiento, es decir, la cantidad de años que la infraestructura va a estar operativa brindando servicios a la población. Y para el caso específico de infraestructura hidráulica, esta cantidad de años es equivalente a 10, ¿no? Para el caso específico ya de riego tecnificado, el tiempo va a estar en función a los componentes, ¿no? Por lo general, o mejor dicho, también va a ser de 10 años, pero va a considerar un aspecto importante que es los costos de reinversión en fase de funcionamiento. ¿Ok?
Entonces, dentro de esta fase de funcionamiento se va a poder volver a generar un proceso de inversión puntual para reponer lo que se denomina activos estratégicos. Y ya en el marco de la inversión pública, nosotros vamos a conocer ese tipo de inversiones como los famosos IORs, ¿no? Que son un tipo específico de inversiones. Otro aspecto que debemos de considerar siempre va a ser la delimitación del área geográfica. En este tipo de proyectos, lo que deben de considerar para la delimitación del área geográfica es que el, en la zona donde se va o donde se pretende gestionar, implementar el proyecto, sea de infraestructura o sea de riego tecnificado, tiene que existir una organización de productores que esté reconocida por la autoridad local. Cuando hablamos de autoridad local, estamos hablando de la autoridad local del agua. No vayan a pensar que es una autoridad local como el presidente comunal o el juez de paz. Ya es la autoridad local del agua la que debe de haber reconocido. Y este reconocimiento tiene que estar validado con una licencia de uso de agua. Entonces, la delimitación geográfica va a estar bastante relacionada a el nivel de organización de usuarios con el que se pretenda trabajar. Puede ser un comité, una comisión o una junta o varias de estas. Este es el esquema que habíamos estado viendo relativamente la semana anterior, ¿no? Se refiere a las causas, al problema central, a sus causas y también a sus efectos. La entidad sectorial ya ha realizado una serie de verificaciones, una serie de estudios para determinar las características de esta situación problemática, ¿no? Ha definido el problema, igualmente ha establecido cuáles son sus causas, tanto directas como indirectas, y del mismo modo también ha generado la propuesta de efectos. Eso lo pueden ver ustedes claramente en la FTE de infraestructura de riego menor, ¿no? Ahí, si ustedes hacen clic en la que corresponde a infraestructura, va a ir, perdón, en la sección que corresponda al problema, van a ver que en algunos casos ya está preestablecido cuál es el problema, cuáles son sus causas y también sus efectos. Para nuestro caso particular, tenemos dos objetivos, ¿no? El primero es la insuficiente disponibilidad de agua y ahí se orienta la infraestructura hidráulica. Y el otro es la ineficiencia en la gestión del agua para riego. Y ahí entra a tallar los proyectos de riego tecnificado. Esta es parte de la revisión del problema central, sus causas y efectos, pero en el sentido amplio, ¿ya? La entidad sectorial, como les dije, esto lo ha condensado mucho más y lo ha afinado a un nivel bastante preciso que incluso ha permitido que se pueda plantear un esquema estandarizado. Esquema estandarizado, dicho sea de paso, que la entidad también indica que es el que se debe de emplear en los proyectos tipo que se puedan generar. Este es el árbol de efectos. Este es el problema central. No se olviden, eh, frecuentemente, o mejor dicho, es recomendable que ustedes al momento de elaborar su propuesta la orienten desde el esquema de árbol,
¿no? Porque les va a permitir a ustedes diferenciar e identificar de una forma mucho más rápida. eh, pero, ¿no? Trasladar la otra forma que se tiene en las fichas es una forma tabular, un esquema tabular, donde es un poquito más difícil, ¿no? Sin embargo, ambos son exactamente lo mismo. Este es el esquema de problema y efectos para infraestructura hidráulica y riego tecnificado, ¿no? Lo que se va a buscar con este esquema es plantear una propuesta de solución que considere que es prioritario, que es importante la construcción, la implementación de la infraestructura. Como sabemos, a partir de este esquema problemático se establece el esquema de solución, ¿no? Lo que nosotros le llamamos objetivos, medios y fines. Básicamente, este árbol de objetivos, medios y fines es la contraparte positiva, digamos, del esquema problemático, ¿ya? Es decir, lo que estaba en el problema como aspecto negativo, insuficiente, deficiente, etcétera, en este punto de objetivo ya pasa a ser lo opuesto, ¿no? Es eficiente, apropiado. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eh, Esto ya es más de lo mismo. No se olviden, es trasladar lo que está en forma negativa en el esquema de problemas a forma afirmativa en ese mismo esquema, ¿ya? Luego, a partir de esta propuesta de solución, vamos a generar nosotros lo que denominamos la alternativa de solución. Básicamente viene a ser el esquema común de respuesta a la situación problemática que el Estado ha establecido, ¿no? En todos los tipos de proyectos, el Estado ha considerado que la respuesta tiene que ser en este sentido. Se establece o se analiza y se determina la situación problemática. En función a eso, se establece la, el escenario resuelto y finalmente de este escenario resuelto se establece las alternativas de solución. Generalmente nos piden alternativas varias, ¿no? Porque, como comúnmente se dice, ¿no? Un problema se puede resolver de varias formas. Sin embargo, ya se ha vuelto como un hábito que los proyectos puedan estar vinculados a una única alternativa de solución, lo cual tiene algunas ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? La principal ventaja es que te evitas hacer todo el conjunto de cálculos, de análisis de la fase de formulación y evaluación de los proyectos para terminar definiendo una alternativa como mejor que la otra. Lo que se estila es hacer una alternativa única, que es la alternativa que congrega a las a las actividades que estamos seguros van a permitir resolver el problema y se le da un solo dimensional. La desventaja es que tenemos un único presupuesto aprobado o entendido, asumido por el Estado. Por lo tanto, no hay una posibilidad a ciertos esquemas ventajosos en la ampliación presupuestaria que se da
si se plantean, ¿no? Más de una alternativa. Luego se tiene que verificar cuáles son los beneficios y costos del proyecto. Todo proyecto tiene beneficios y también tiene costos. Los costos van a ser los egresos, ¿no? Principalmente los de inversión, ¿ya? Y aparte van a haber algunos otros costos que se va a tener que considerar. En el caso de proyectos de infraestructura hidráulica y de riego tecnificado, los ingresos están determinados por el valor bruto de la producción. Además de ello, se entiende que siempre el escenario donde se va a implementar el proyecto va a ser el beneficioso, principalmente porque contiene la innovación, ¿no? Por lo tanto, esa innovación es la que va a permitir eh, el incremento de la capacidad productiva. Para el caso específico de proyectos de infraestructura hidráulica y de riego, la innovación pasa por la construcción de infraestructura para mejorar la conducción y distribución del agua extraparcelaria y en riego tecnificado, la instalación de un sistema tecnificado que incremente la eficiencia de distribución intraparcelaria. Entonces, en el esquema de la inversión pública tenemos nosotros que establecer siempre dos escenarios hipotéticos. El primer escenario hipotético va a ser el escenario eh, sin proyecto, ¿no? Donde la situación productiva, el problema se mantienen conforme se ha identificado, se ha diagnosticado. Y el otro escenario va a ser el escenario con proyecto, donde ya la realidad hipotética va a ser el resultado de haber generado el proyecto y haberlo ejecutado. De cada uno de estos se va a tener que generar necesariamente los conjuntos de elementos correspondientes, ¿no? Infraestructura, equipamiento y capacitación. Pero recordemos que el esquema normativo, el lineamiento técnico, nos indica también una serie de topes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ello para tener un mejor alineamiento de nuestra propuesta productiva. Como estamos hablando de inversión pública, el Estado no puede, o mejor dicho, el Estado debe de encontrar la forma en la cual potenciales eh, ganancias que se va a generar a favor de alguno de los participantes en las adquisiciones puedan ser retiradas de modo tal que se pueda tener una lectura de la inversión orientada más hacia el plano social. Y ahí es donde aparecen las denominadas tasas de descuento social. Son unos valores porcentuales que el Estado ha definido a través de una serie de análisis, estudios, y que nos indican el monto por el cual se tiene que multiplicar todos los gastos para poder generar la propuesta de forma apropiada. Estos ítems, esas tasas de descuento social, las van a encontrar ustedes en el anexo
11 de Invierte P. Luego se debe de generar el esquema de evaluación del proyecto. Y ahí vamos a encontrar dos esquemas. Uno va a ser el de costo-beneficio y el otro va a ser, o beneficio-costo y el otro va a ser de beneficio o de costo-eficiencia, costo-efectividad. ¿Cómo determinamos nosotros si va a ser costo-beneficio, costo-eficiencia, efectividad? La forma más fácil de determinar esto es a través de la dificultad de determinar los beneficios económicos directos, ¿no? En el caso de proyectos de infraestructura de riego y de riego tecnificado, la forma, el mecanismo para determinar los beneficios va a ser a través del rendimiento y el valor bruto de la producción, ¿no? A cuánto vendes cada unidad y el cuánto vendiste todas las unidades que tenías. Igualito va a ser para infraestructura, para proyectos productivos y demás. Sin embargo, hay otros proyectos que no se pueden evaluar bajo este esquema, ¿no? Porque es complejo poder determinar los márgenes de utilidad, por ejemplo, o poder determinar la utilidad de forma económica muy rápidamente, por ejemplo, los proyectos de saneamiento, ¿no? ¿Cómo determinamos el incremento o la mejora de la economía por la implementación de un proyecto de saneamiento, ¿no? Obviamente será pues a partir de los retrasos, temas así, ¿no? De que se le considere al personal. Pero incluso ahí eh, no hay un criterio establecido claramente, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, se procede a la evaluación a través del esquema de costo-eficiencia. Estos son los indicadores de rentabilidad social para el esquema costo-beneficio. Tenemos el BAN y el TIR, ¿ya? Son los dos indicadores de rentabilidad que se consideran, el BAN social y el TIR social. La fórmula está ahí para que puedan comprenderla y también no se olviden la hoja de cálculo Excel. Actualmente ya tiene todas estas funciones dentro de su propuesta y nos permite calcularlo mucho más rápido, ¿no? Este es bajo el esquema, la evaluación de costo-beneficio. Bajo el esquema costo-efectividad o costo-eficiencia, los indicadores que vamos a determinar nosotros va a ser el ratio costo, el costo-eficiencia. Para ello nosotros tenemos que determinar dos parámetros. Primero, el valor actual de los costos, ¿no? Es decir, de los gastos de inversión principalmente. Y luego, el indicador de impacto, o también conocido como indicador de eficiencia o de efectividad, ¿no? Pero es en sumatoria, ¿no? Es decir, cuál es el indicador de eficiencia, el año uno, el año 2, etcétera, y de ahí lo sumas, ¿no? Y ese indicador resultante es esa sumatoria. Y además tenemos otro indicador que es el costo anual equivalente, que es un indicador que van a usar ustedes siempre en cuando las alternativas de solución, si es que hay más de una, tiene un periodo de vida útil distinto, ¿no? Una alternativa de solución tiene un periodo de vida útil de 5 años, la otra de 7 años, y así sucesivamente. Cuando sucede eso, se aplica el CAE, ¿no? El costo anual equivalente. Y la opción recomendada va a ser la de costo, perdón, la que tenga el CAE menor. ¿Ok?
Entonces, esos son los aspectos generales de estos procesos de inversión. Y luego, también en líneas, eh, en forma concreta, para que un proyecto pueda tener, digamos, una mejor oportunidad de ser considerado como viable, tiene que tener tres atributos. Primero, estar orientado al cierre de una brecha. A la fecha, eso ya se da por descontado porque todos los sectores han determinado cuáles son sus brechas. Entonces, lo que nos corresponde es determinar cuál es el sector, cuál es el tipo de proyecto y en función a ello identificar su brecha y considerar la misma. El otro atributo que van a tener en cuenta es el de la maximización del área de influencia, ¿no? Lo que el Estado busca es que se optimice su inversión. Si una inversión te va a permitir atender la demanda de 100 pobladores, el Estado lo va a considerar bien. Si es de 200 con el mismo monto de inversión, el Estado lo va a considerar fabuloso. Entonces, tengan en cuenta eso. Y el tercer atributo va a ser que tu propuesta tenga un esquema de sostenibilidad, es decir, se haya definido con anterioridad y que esté implementándose incluso, ¿no? Que se ha podido determinar una propuesta lógica y sobre todo realizable para que la unidad productora siga manteniéndose para brindar servicios. Esto generalmente se logra, ¿no? A través de la cobranza de la tarifa de riego. Bien, ahora vamos a ver sobre el proceso de elaboración de estos estudios. En cuanto al primer tipo de infraestructura hidráulica, lo primero que debemos de considerar es llenar el recuadro 1.1, ¿no? Donde está la información local de la persona. En 1.2 van a incorporar ustedes la responsabilidad funcional y tipología del proyecto, ¿no? Ahí está la responsabilidad funcional y también la tipología del proyecto. La tipología del proyecto es infraestructura de riego. En 1.3 van a colocar el nombre del proyecto. Ya esto lo ha definido, ¿no? O cuál es el esquema de la denominación de los proyectos según Invierte P. No se olviden, es la naturaleza primero, que puede ser creación, mejoramiento, ampliación. De ahí viene el objeto, es decir, el servicio, ¿ya? En este caso es servicio de provisión de agua para riego. Ese es el servicio. Y finalmente la localización, ¿no? El barrio, Las Lomas, La Encantada, Los Poderosos, lo que fuese. En un 1.4, en 1.04 van a considerar ustedes su alineamiento y contribución al cierre de la brecha. Acá van a colocar ustedes cuál es la unidad de medida y cuál es el ámbito geográfico que pretenden atender. Estos son los indicadores de brecha para infraestructura hidráulica y riego tecnificado. Fíjense ustedes que ya están definidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros planteemos el proyecto, no nos vamos a romper la cabeza pensando cuál será el objetivo, ¿no? El objetivo sale de estas mismas brechas. Si la brecha es porcentaje de superficies agrícolas sin riego, el problema sería pues insuficiente sistema de riego apropiado que garantice la eficiencia de la actividad, cosas así. El otro es porcentaje de sistemas de riego en mal estado. El primero, donde dice porcentaje de superficie agrícola sin riego,
nos indica que el proyecto tendría que crear todo un sistema de riego, ¿no? Es decir, desde la toma, boca toma, canal de conducción, el medidor parche, el aforo, todo eso, todo, ¿no? En cambio, el segundo, ¿no? Que dice porcentaje de sistemas de riego en mal estado, implica que existe infraestructura, pero que no ha sido atendida o que ha cumplido ya con su periodo de vida útil y por lo tanto requiere ser renovada. No vas a crear, estás reemplazando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y el riego tecnificado es porcentaje de superficie sin riego tecnificado. Luego nos piden que establezcamos nosotros cuál es el esquema de articulación con la programación multianual de inversiones, ¿no? Ya la tipología, ya sabemos, servicio de producción de agua, el indicador, según la tipología, será áreas o será porcentaje de terrenos. Luego viene el nombre del proyecto, la venía funcional. En la sección 2, donde ya empezamos a rellenar información relacionada al diagnóstico, en 2.1 vamos a generar la localización del área de estudio del proyecto, ¿no? El área de estudio, por si acaso, es el área específica donde va a estar ubicada la toma, la boca toma, el canal y todo ello, ¿no? Colocan ahí información del departamento, provincia, distrito, centro poblado, anexo, barrio, lo que fuese, su código de ubicación geográfica y su dominio geográfico. En la hoja de cálculo ya está toda esa información. En 202 tenemos la localización del área de influencia. El área de influencia es todo el área que se va a ver beneficiada, ¿no? Ya no es el punto específico donde va a estar el canal, la bocatoma, sino viene a ser todo el conjunto de áreas que va a beneficiarse. Ahí tienen ustedes que hacer un buen análisis, ¿no? Del balance hídrico para que puedan establecer claramente hasta cuánto más se puede incrementar las áreas con la capacidad de traslado de agua que la licencia nos otorga, ¿ya? No vayan a caer en algún tipo de error, como en alguna oportunidad observé que el canal tenía, o la licencia, ¿no? Les permitía tener hasta medio metro cúbico por segundo. Y el canal que se mandó a construir, que se generó a través de una inversión pública, tenía dimensiones de un metro cúbico, ¿ya? Había sido diseñado para trasladar un metro cúbico, lo cual era imposible porque la autoridad no le iba a ampliar la licencia de agua, pues, ¿no? Porque de hacerlo afecta a otros usuarios, ¿no? Les reduce su volumen de agua, les reduce su asignación, o sus turnos. Segundo, bueno, sí, pueden hacer consultas a través del chat, no se preocupen, ¿ya? Yo voy a estar atento para poderlas ir absolviendo. Entonces, en 2.03 van a incorporar ustedes el croquis de ubicación de los beneficiarios y demandantes actuales y futuros. Este croquis de ubicación, por si acaso, lo extraen de ¿cómo se llama esto? De la delimitación de la comisión, del comité, de la junta. Ahí cuando el ADA los ha reconocido, les ha otorgado también su delimitación. Es un plan, ¿no? Es un plan y otro un conjunto de documentos donde hay algunos datos, etcétera, pero lo importante, lo relevante para este caso va a ser el plan, porque ahí está cuál es el área que maneja o que está bajo la jurisdicción de esa unidad o de esa organización de usuarios, ¿ya? Ese mapa lo traslada. Eh, Eventualmente también podrían ustedes trasladar un mapa de Google Earth, de algún otro aplicativo de información geográfica, pero
Como ya la Autoridad Nacional ha delimitado todas las unidades hidrográficas, ha delimitado todas las juntas, todas las organizaciones de usuarios, no tendría sentido no usar esa información. En 2.4 van a analizar las características físicas, la accesibilidad de disponer de servicios, insumos, que van a incidir directamente sobre la capacidad del proyecto, ¿no? Básicamente lo que nos pide es hallar a partir de las características físicas, que va a ser el tipo de suelo y también la altitud, la temperatura, la humedad, ¿no? Datos básicos. Asimismo, nos va a requerir que alcancemos información de acceso a servicios públicos y también de la disponibilidad de recursos para los procesos productivos, ¿no? No necesariamente en todas las localidades se va a tener un contexto, una situación similar, donde haya ciertas facilidades, donde las vías de comunicación sean las idóneas, también mantenerse el proceso de alcance de algún pesticida es complejo, en algunos casos es ineficiente. En 2.5 van a identificar los peligros. Este cuadro ya está generado por la FTE. Ahí lo único que tienen que hacer ustedes es marcar si es sí o no los diferentes fenómenos geográficos y qué acciones se deberían de tomar, ¿no? En la sección 3 del diagnóstico de la unidad productora, recuerden esto en inversión pública. Cuando nos habla de unidad productora, nos habla del conjunto de infraestructura, equipos y capacidades desarrolladas para brindar el servicio. En este caso, el servicio es de riego para fines agrícolas, ¿no? Entonces, la unidad productora comprenderá toda la infraestructura necesaria, es decir, la bocatoma, el partial, el canal de conducción, el canal de distribución, las compuertas, y de ahí todo aquello que considere. Entonces, para evitar eso, ¿ya? Lo que se busca acá es que el diagnóstico sea lo más participativo posible y que además, ¿no?, sea presentado dentro de plazos idóneos. A ver, ¿qué más les iba a comentar acá? No, nada más, eso es todo. En 3.1 van a colocar el nombre de la unidad productora, es decir, cómo se denomina el sistema, esa información exacta, exacta, también la van a obtener de la ciencia de uso de los beneficiarios. En 3.3 van a incorporar información de la localización geográfica de la unidad productora. La unidad productora, les dije, es el conjunto de infraestructura, ¿no? Equipamiento y capacidades. Entonces acá ustedes ubican, ¿no? Geográficamente dónde va a estar ubicada la unidad productora. En el pueblo, cerca al mar, lo que fuese. En la sección 304 tenemos el diagnóstico de la unidad productora. Así como la unidad productora, para que entre en funcionamiento apropiadamente, requiere tres componentes: infraestructura, equipamiento y capacidades. Nosotros también podemos solicitar lo mismo. Entonces, bueno, ya se va a ver. Eh, Acá tienen que diagnosticar ustedes primero en función a los procesos. En el caso de infraestructura hidráulica, el proceso parte con la captación o con la derivación. De ahí viene la conducción, el traslado, luego viene la distribución.
En 3.5 van a describir los activos, es decir, los activos tangibles e intangibles con los que la UP cuenta y con los que va a brindar el servicio. Esta información del estado situacional que van a determinar en este esquema, en este cuadro, debe estar totalmente alineado con 1.3. ¿Ah? En 306 vamos a definir nosotros cuáles son los costos. Para eso, o perdón, vamos a definir nosotros si existe un plan operativo. Acá van a tener cuidado. Entonces, acá van a analizar ustedes cuáles son las prácticas de mantenimiento que se realizan sobre esa infraestructura, si es que se realiza alguno. Si no se realiza ningún tipo de práctica, se pone ninguno, ¿no? Luego, en 3.8 tenemos estos cuadros para estimar la exposición de la unidad productora frente a peligros identificados. Acá lo que van a hacer es ponerle un check al peligro que hayan identificado, ¿ya? Y van a ir considerando aquellos que correspondan nada más. En 3.9 van a describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia. La fragilidad no solamente va a estar orientada a la infraestructura, sino también va a estar orientada a la forma organizativa en la que funciona los beneficiarios, ¿no? Es decir, a nivel de comité o comisión tal vez. En 3.10 van a incorporar un mapa de la unidad productora, nada más ya. En el anterior mapa era de toda la zona de influencia, acá es solo de la unidad productora más su área de influencia. Y pasamos a la sección 4. En la sección 4 tenemos la descripción de la población afectada. Acá se tiene que describir cuál es esa cantidad de pobladores y, de ser posible, segmentarlos por sexo y también incluso por edades, ¿no? La información que tenemos que obtener para este fin va a ser la cantidad total de hectáreas que se van a ver beneficiadas, que siempre tienen que ser superiores a 100, 200. El tipo de población, casi siempre son rurales. La unidad de medida, eh, la palma, o sea, en 4.2 vamos a caracterizar a la población afectada. Para ello, lo que vamos a hacer es establecer información y vamos a ir indicando quiénes sí, quiénes no, como dicen. Entonces, luego, en la siguiente parte van a colocar ustedes aspectos relacionados a las características e indicadores de la población, como es porcentaje de población con acceso a saneamiento, porcentaje de población con acceso a electrificación, acceso.
Entonces, acá tienen que tener en cuenta la información del censo del 2007 y 2017. Con esa información, ustedes van a generar sus resultados. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta va a ser la matriz de involucrados. Ojo, esta matriz de involucrados es como el sustento técnico de la... Pues, ya fue. Entonces, el tercer elemento ahí debería estar antes del cuarto, debería ser IC. Entonces, otro aspecto importante es que todos los agentes que aparezcan en esta matriz de involucrados obligatoriamente tienen que formar parte de la sección de otros agentes en la fase de diagnóstico. Luego viene la sección 5, donde ya empezamos a plantear la situación problemática y la propuesta de solución. En la sección 5 vamos a establecer nuestro árbol de problemas, causas y efectos. ¿Ya? Luego vamos a definir cuál es la definición de estos problemas, causas y efectos, y en función de eso vamos a terminar así, ¿no? Este esquema también ya está generado eh, por la entidad, ¿no? Esos son la definición del problema, está relacionado a las causas directas que se hayan podido establecer y también va a estar relacionado a las causas indirectas. En 502 van a definir el objetivo del proyecto y también sus metas y sus fines. Acá deben de recordar que todo lo que está en negación en el problema, acá es en afirmación, ¿no? Y hay otro criterio. Todo lo que en a ver, ¿cómo les explico? Eh, Ya, acá están establecidos también cuáles son eh, las acciones que se van a ir generando en cada una de estas actividades. Y eso forma parte de la ficha, ¿no? De la ficha técnica estandarizada de Midari, ahí está definido. Igual los efectos y todo lo demás. Luego proceden a la descripción de la alternativa de solución, ¿ya? Esta descripción tiene que ser lo más concreta. Al momento de escribir la alternativa de solución, ya van a secuenciar y van a ordenar las diferentes actividades que están considerando, ¿no? Van a ver también que hay actividades que son excluyentes, otras que son independientes y la mayoría son complementarias, ¿no? Si haces el paso uno, puede ser el paso 2, o si pretenden verlo en otro sentido, si no hacemos el paso uno, no podemos avanzar el paso 2. De ahí pasamos a la sección 6, que es el horizonte de evaluación. Ahí tenemos que considerar nosotros el periodo de funcionamiento de la propuesta, así como también su fase de ejecución. Ahora, en función a qué van a calcular ustedes el periodo
El horizonte de evaluación en función a la vida útil del elemento que tenga menor vida útil, valga la redundancia, ¿no? Si hay varios activos estratégicos que tienen una vida útil de 10 años, 15 años, ¿no? Identifican el activo estratégico que va a tener una vigencia de 4 años, 5 años al menos, y ese lo consideran como parte de la propuesta también. En la sección 7 van a definir y caracterizar el servicio. Acá van a explicar en qué va a consistir el nuevo servicio, ¿no? Luego de la construcción de la boca toma, del canal y todo lo demás, ¿qué se va a obtener con eso? Mayores volúmenes de agua, mejor distribución, ¿no? ¿Qué pues? En la sección 7 también tenemos ya el análisis de la demanda del servicio. Acá se nos solicita trabajar con todas las tipologías de población que recomienda Invierte P, y esto nos recomienda para todos los años, ¿no? Para los 10 años del horizonte de evaluación. Eh, un aspecto importante, la población demandante objetivo va a convertirse en la población que está requiriendo el proyecto, y va a ser la población de la situación sin proyecto, ¿no? La población que pide el proyecto se va a convertir en la población del esquema o del escenario sin proyecto. En tanto que la población con la que se va a trabajar el proyecto va a ser la población demandante efectiva. Esta es una población que van a obtener ustedes luego de un sondeo donde incorporen, además de la población demandante objetiva, algunos otros parientes o pobladores que se van a beneficiar también con el proyecto. No necesariamente todos los que están dentro de una jurisdicción de riego tienen acceso al mismo, pero siempre va a caber pues la posibilidad de que se le asigne un turno, qué sé yo, en algún momento determinado. Perdón. Luego en 7.2 vamos a calcular el análisis de la demanda del servicio. Para eso se tiene que definir cuáles van a ser los cultivos que se van a trabajar en la zona. A partir de ellos se calculan todo lo que se había visto en el diseño agronómico, ¿no? Se calcula la evaporación, la evapotranspiración potencial, el coeficiente ponderado, la evapotranspiración real del cultivo, la precipitación efectiva, es decir, sobre el dato obtenido se añaden una serie de elementos, ¿no? Además, también tenemos que determinar nosotros la tasa de crecimiento actual de nuestro proceso productivo y el consumo per cápita. En la sección 703 tenemos la proyección de la demanda del servicio, ¿no? Esta proyección la van a generar ustedes en dos situaciones, una situación sin proyecto y la otra situación con proyecto. Luego tenemos la estimación de la oferta optimizada. La oferta optimizada viene a ser la misma oferta que se ha determinado en el estudio inicial, en el diagnóstico, pero sobre la cual se ha generado algún tipo de IOR, ¿no? Alguna inversión puntual específica que ha permitido mejorar o incrementar la calidad del servicio, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de proyectos, justo antes que se haga el proyecto, se formule el proyecto, digamos, en una localidad X, se percataron que había algunos tramos pequeños, ¿no? De 2 metros, qué sé yo, que se habían visto afectados por algún tipo de deslizamiento, etc. Entonces, la entidad encarga y dispone recursos para la reparación del mismo. Y una vez que está reparado, se ha optimizado la oferta. Entonces colocan esa oferta optimizada. Si no hay forma de que se pueda optimizar la oferta, simplemente trabajan con la oferta que se había estimado inicialmente.
Una vez hecho eso, vamos a proceder a la proyección de la oferta del servicio. Acá la oferta va a ser constante, no va a incrementarse, ¿no? Eh, Básicamente debido a que si se incrementase la oferta del servicio, quiere decir que también se incrementaría la demanda del servicio. Pero si para que exista incremento en la demanda del servicio, tendría que existir algún tipo de garantía, ¿no? De que primero el ALA te va a ir ampliando la licencia y segundo, que lo va a hacer porque las lluvias son abundantes y hay agua hasta para regalar, para desperdiciar, lo cual nosotros todavía no podemos determinar. Entonces, acá lo que se estila es que la proyección de la oferta sea constante. Luego se establece la brecha de servicio, ¿ya? Se consideran los 10 años del horizonte de evaluación y se resta a la situación con proyectos, se le resta la situación sin proyecto. El diferencial va a ser la brecha, ¿no? Es decir, cuánto todavía falta para que en ese aspecto específico de ahí viene la sección 8 donde es el análisis técnico. En esta parte, lo que se hace es generar todo un conjunto de cálculos, estimaciones y demás que nos va a permitir a nosotros, ¿no? Dimensionar la propuesta. Para empezar, vamos a tener el tamaño, es decir, cuánto se va a producir. Si bien es cierto, acá en nuestro análisis de la demanda podemos haber determinado eh, una cantidad X, pero hay que tener cuidado. Eso va a ser factible únicamente si tenemos una nueva fuente de agua que nos provea esa mayor cobertura. De no ser así, se tiene que reducir hasta los volúmenes que correspondan de acuerdo a la licencia. No, no se olviden, el tamaño es cantidad de servicios que se va a brindar, es decir, a qué cantidad de pobladores o a qué cantidad de áreas se va a atender. El análisis de localización en 8.2 es dónde se va a producir. Ahí tienen que considerar ustedes que sean predios propios de los beneficiarios, o en todo caso que hay un documento que les garantice la tenencia en posesión por una cantidad importante de años. Eh, de ahí viene en 8.3 el análisis de la tecnología, cómo vamos a producir. Y acá es donde se describen ya los componentes, ¿no? Va a haber una bocatoma, sí, eh, con su desalenador, va a haber su medidor parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los elementos que se entiende estás considerando en la propuesta se van a convertir en la tecnología de inversión. En 8.4 van a identificar y van a plantear una gestión del riesgo ante desastres. Este es obligatorio. ¿Ya? Ya esto han llenado en los capítulos anteriores, hemos visto. Y acá lo que van a hacer ya es simplemente describir cuáles serían las acciones a asumir en caso que eso suceda o para evitar que eso suceda. Y luego en 8.05 ya presentamos el resumen de la alternativa técnica, las alternativas técnicas que se hayan planteado. Una vez hecho esto, se procede al análisis y se determina con cuál de ellas trabajar. A continuación, y para determinar ya ir enfocándonos en los costos de producción, en los costos de inversión, lo primero que hacemos es definir las metas físicas de cada acción que hemos definido, que hemos establecido.
La metafísica es fundamental porque a partir de esta nosotros vamos a poder definir, ¿no? Los costos. Entonces ahí tenemos nosotros en la lista los elementos que se puede considerar en ese tipo de infraestructura, ¿no? De riego. Son todos los que se puede, ya no hay más. Por si acaso, la entidad sectorial ya ha indicado que esos son todos los que deberían y no hay más. Luego tenemos la línea física y la cantidad. Entonces, con este esquema ya se puede ir vislumbrando la evaluación del proceso. Luego vamos a describir cuáles son las metas físicas que se pretende crear con el proyecto, ¿no? Es decir, el mejoramiento, la ampliación de la línea productiva, lo que fuese. Luego tenemos la sección 9. En 9.1 vamos a considerar ya el costo de la ejecución física. Acá, pero no vamos a generar todavía el expediente técnico, pero sí ya tenemos que ir considerando eh, un costeo más, digamos, un poco más detallado, ¿no? Como verán ahí en en la diapositiva, el costo de trabajos preliminares es 55.045,76 céntimos. No está redondeado ni mucho menos. Entonces tengan bastante cuidado con eso. Luego pasan a la sección 9, donde están los costos de ejecución física. Este es un resumen ya de la ejecución física. Acá están los gastos generales, la supervisión, la liquidación, etcétera, etcétera. Es el cuadro de los costos de la inversión. De esto ya les comenté. Son pequeños costos que se pueden generar de acuerdo a la necesidad, ¿no? De ahí en 9.3 vamos a establecer los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto y también de la situación con proyecto. ¿Ok? Y obtenemos el incremental. Ese valor incremental es el que vamos a emplear nosotros en la formulación y la evaluación de la propuesta. Luego, en 9.4 vamos a establecer el cronograma de inversión de metas financieras, es decir, cómo se va a segmentar el proceso de gasto. Y acá se tiene que considerar no solamente los costos directos, es decir, la construcción del canal y todo ello, sino también se tiene que considerar, ¿no? Los otros costos de gestión, los costos indirectos, la gestión del expediente, la elaboración del expediente, la contratación de la supervisión, la residencia, la liquidación, etcétera. Con ello ya establecemos el cronograma de metas físicas y de todas las actividades. Esto ya es básicamente un precedente de lo que va a ser el expediente técnico. Pasamos a la sección 10, donde vamos a indicar cuáles son los beneficios sociales del proyecto. Como hemos dicho, este va a ser un proyecto que se va a analizar a través de beneficio-costo. Por lo tanto, ¿no? Vamos a utilizar el BAN y el TIR como indicadores. Acá nosotros tenemos que considerar ese análisis en estos cuadros para poder alcanzar. En 10.2 tenemos que expresar todo el presupuesto que hemos planteado anteriormente en función a montos o a costos a precios sociales. Para ello vamos a multiplicar cada uno de los ítems por su indicador o su factor de corrección que le corresponda, ¿ya? El factor de corrección ya hemos visto, lo encuentran en el anexo 11 de Invierte P.
¿no? De ahí lo descargan y de ahí ya lo pueden emplear. Ahora está en un formato Excel, antes era un formato Word y eso en cierta forma limitaba bastante. Entonces, con estos factores de corrección, nosotros reajustamos nuestros costos de inversión y procedemos a la... Entonces, acá también calculamos los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto con la situación con proyecto. Una vez hecho esto, ya en 10.3 tenemos ya información apropiada para realizar la evaluación social, ¿no? Simplemente colocamos los datos y procedemos a correr las fórmulas tanto del banco como del TIR. No se olviden que para el caso del BAN, este tiene que ser mayor a cero y para el caso del TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento oficial. Luego tenemos en 10.5 el análisis de sensibilidad. En este análisis nosotros tenemos que indicar cuál va a ser la variación del BAN y del TIR en función a la variación del porcentaje total de beneficiarios y la variación de los costos de inversión. Son dos factores nada más los que van. De ahí pasamos ya a la sección 11. En la sección 11 se ha borrado. En la sección 11 lo que van a poner es lo concerniente a la mitigación ambiental. En la sección 12 está el plan de implementación del proyecto, considerando desde la fecha de inicio y de culminación de elaboración del expediente técnico, perdón, también la contratación de la supervisión, de la ejecución y todo ello, para que puedan establecer ustedes datos apropiados, ¿ya? Consulten con la entidad, ¿no? Para que ellos les indiquen cuáles son los periodos promedio que demora cada uno o algunas de estas actividades, ¿ya? Porque más adelante ya cuando se ejecute el expediente o se plantee el expediente técnico, se va a tener como referencia siempre estos periodos de tiempo, estos plazos que ustedes han asignado a este nivel. Entonces siempre es pertinente que se puedan asignar estos plazos de la forma más alineada posible a la realidad administrativa de la entidad. De ahí en 12.2 tienen que indicar cuál es la modalidad, cuál va a ser la modalidad de ejecución. Esta información también les va a alcanzar a la entidad, ¿no? Si va a ser una administración directa, indirecta por contrata, núcleo ejecutor, lo que fuese. Luego, en 12.3 van a indicar cuáles son las condiciones previas que se deben de generar a la fase de elaboración del expediente técnico, a la fase de ejecución. Y acá, si es factible, ¿no? Y coordinan con la entidad, podrían incluso indicar cuál es el estado actual, la responsabilidad de quién va a estar y el plazo que se le pudiese asignar para que regularice o concluya con estos trámites, gestiones. En 12.5 colocan la información de la fuente de financiamiento, ¿ya? Es decir, recursos ordinarios, transferencias y demás. Luego está todo lo relacionado al impacto ambiental y en la sección 14 lo que van a colocar es lo relacionado a la matriz de marco lógico. Es una matriz de marco lógico convencional, ¿no? Del planeamiento estratégico. Se coloca el fin, el propósito, los componentes y también se considera cada uno de ellos sus indicadores, sus medios de verificación y sus supuestos.
Y ahí concluiría el estudio de preinversión para un proyecto de infraestructura de riego. Para un proyecto de riego tecnificado, ¿ya? Se tiene que tener en cuenta algunas características particulares. La primera, como ya les dije, es que debe de existir una organización de usuarios que gestiona una infraestructura. Es decir, la infraestructura ya tiene que existir y tiene que estar brindando servicio y lo tiene que estar haciendo con eficiencia, sin desperdicio de agua, en otras palabras. Eh, Luego, los potenciales beneficiarios tienen que acreditar ser poseedores al menos de los predios donde se va a instalar el sistema de riego tecnificado. Si son propietarios, dueños, etcétera, mucho mejor, ¿no? Si no, con que sean posesionarios, con un documento apropiado que te testimonie de eso, está bien. Otra, otra característica que se va a exigir es que no hayan recibido previamente apoyo en en el mismo tipo de iniciativa, es decir, en riego tecnificado. Le va a exigir también a los beneficiarios algunas responsabilidades. Primero, que realicen un aporte económico que tiene que estar vinculado a los costos específicos que se va a requerir para elementos, ya estamos llamando de elementos, es decir, tuberías, emisores, etcétera, dentro de cada predio. Fuera del predio, sí, el Estado va a asumir el gasto, pero ya dentro de cada predio, distribución intraparcelaria, el Estado no lo va a hacer. Luego tiene que considerarse que deben de permitir la supervisión en la ejecución del proyecto y además un acompañamiento por un lapso mínimo de 5 años. También tienen que comprometerse a realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura que se vaya a crear. En cuanto a los proyectos, ¿ya? Los proyectos tienen que tener una cobertura mayor a 5 hectáreas, no deben estar vinculados a tierras heráceas. eh, Igualmente, por cada productor se va a brindar hasta un máximo de 5 UITs y eso en costa y en el caso de sierra hasta 10 UITs, ¿no? Es el aporte máximo que puede ser el Estado para cada propietario. En el caso de los incentivos, el Estado siempre va a asumir el 100% de los costos del suministro, construcción, instalación, ¿ya? Y a nivel de los incentivos, ya a nivel parcelario, en costa, el Estado va a asumir hasta el 50% de la inversión intraparcelaria, es decir, las mangueras, los- algunas válvulas, los emisores, todo ello. En costa, hasta el 50%. Y en sierra y selva puede llegar hasta el 80%. La diferencia siempre la tiene que aportar en efectivo, obviamente, el beneficiario, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de cómo se estiman, cómo se calculan estos aportes para estimar el monto que le corresponde a cada beneficiario. En función a las áreas, no se olviden, hay unas obras comunes que se tiene que generar y de esto se tiene que desagregar sus gastos para poder desarrollar el cálculo apropiado. Luego se costea las obras iniciales, las obras finales y en función a eso se va a determinar. Para que puedan ser considerados como beneficiarios los productores que estén interesados en este tipo de proyecto, primero tienen que tener una licencia de agua de riego reconocida, autorizada por la autoridad nacional. Tienen que tener copia del título de propiedad o constancia de posesión, dependiendo, su copia de DNI. eh, Tienen que estar eh, adscritos a una organización de usuarios y además los beneficiarios tienen que estar constituidos en una empresa, ¿ya? En una empresa. Con la empresa se va a firmar el convenio, pero el Estado va a exigir que ellos formen parte de una organización mayor. Luego está el acta de compromiso de operación y mantenimiento, el acta de compromiso de aporte contrapartida, el 20% en cierre, el 50% en costa.
El acta de compromiso de implementación de la cédula de cultivo. Todo proyecto de riego tecnificado involucra una nueva cédula de cultivo. Eso no se olviden, ya hemos hablado anteriormente al respecto. Luego tiene que existir también una documentación clara que garantice que el predio, los predios donde se va a implementar el sistema, ¿no? Sobre todo los temas de filtros y otros más, le pertenecen a la organización, no que están en condición de posible venta, si ganan, nada de eso, ¿no? Tiene que pertenecer a la organización. Estas son las características de los proyectos. Como les mencionaba, va a permitir que se pueda generar la información, la inversión en torno al sistema completo, la parte del cabezario, la parte de la distribución, ¿no? Todos ellos a nivel intraparcelario ya tienen sus montos tope que hemos visto. El proyecto tiene que plantear la necesidad siempre de que haya una cierta concentración de los beneficiarios. Esto para optimizar los procesos de conducción, ¿no? Evitar tener que incorporar demasiada potencia, ¿no? Demasiada fuerza externa para que se pueda hacer funcionar todo el sistema. Motores, como llamamos, motobombas, o las bombas, ¿no? No debe haber desequilibrios en el relieve topográfico para evitar también las bombas. Eh, Hay que evitar que haya una amplitud de cultivos, ¿no? Se recomienda que la célula cultivo esté centrada en unos 5 o 6 cultivos nada más, ¿no? Que haya una asistencia técnica, ahí parte de la estrategia va a ser que se firme algún tipo de convenio con algún colegio agropecuario, instituto agropecuario, universidad con facultad de agropecuario, algo similar. Y también tiene que existir un esquema de articulación comercial, es decir, debe estar definido un articulador comercial, alguien que va a adquirir la producción y la va a comprar, ¿no? Eso va a garantizar pues que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos económicos principalmente, ¿no? De un incremento en los ingresos y demás aspectos, ¿no? Este es lo que se recomienda como modelo de proyecto. Ya decía que esté todo centralizado para evitar el exceso de tuberías de conducción que son relativamente más costosas. Bien, finalmente vamos a ver las consideraciones para la evaluación de estos proyectos. Siempre se tiene que generar el análisis de la demanda de agua, ¿ya? Se tiene que plantear la célula de cultivo sin proyecto y la célula de cultivo con proyecto. Recuerden que cuando hay una célula de cultivo con proyecto, los cultivos cambian, ¿no? Hay algunos cultivos que ya se van a tener que descartar y se van a tener que introducir otros nuevos, porque tienes agua para poder atender las demandas de cultivos que tengan un mejor espacio en el mercado. Tienen que calcular los factores del cultivo, ¿no? Y pues tienen que calcular también el coeficiente ponderado, no se olviden eso, es importantísimo. Van a realizar la demanda de agua en la situación sin proyecto y también la demanda de agua en la situación con proyecto. Con toda esa información, ustedes van a hacer un balance, un análisis de la oferta hídrica para el área de intervención, el área donde se pretende instalar el riego tecnificado, ¿no? Y nuevamente lo que se entiende o lo que se espera es que de una situación como la que ven acá, que es la situación sin proyecto, se pase a una situación en este sentido, una situación con proyecto, donde la oferta pues sea mayor a la demanda, ¿no? De modo tal que se puede satisfacerse la necesidad de servicio. Luego ya viene todo el aspecto del diseño agronómico que ya hemos visto, ¿ya? Hay que considerar algunos factores como son las propiedades físicas del suelo, la velocidad de infiltración, la porosidad, también está la capacidad de campo, el punto de marchitez. Otro aspecto que van a considerar va a ser lo relacionado
a las características físicas del suelo y también las características químicas, ¿no? Ahí van a tener que considerar adicionalmente el análisis del agua, el análisis químico del agua para ver si ésta puede tener algún tipo de elementos que puedan generar precipitaciones, puedan generar exceso de acumulaciones y demás, ¿no? Luego determinan los parámetros del diseño, estamos todavía hablando del diseño agronómico, ¿no? ¿Cuál va a ser los parámetros de operación? Recuerden que cada beneficiario se va a considerar como un sector de riego, ¿no? Ahí tendrán que definir con mayor detalle las áreas que se pretenden sembrar y finalmente van a establecer su diseño hidráulico, ¿no? Hay que considerar algunas variaciones de presiones en los sectores de riego, también algunas variables en la operación de los equipos. En este último hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que prestar atención a los rangos de caudales que la ficha técnica de los equipos con los que pretendemos trabajar nos manifiesta. No todos tienen los mismos rangos, o los mismos rangos de caudales y tampoco no todos pueden operar con las mismas presiones. Además de ello, nuestro sistema tiene que trabajar siempre por debajo de estos parámetros tope para evitar que puedan colapsar los mismos, ¿no? Siempre hay que colocar sistemas, elementos de protección al sistema, válvulas de alivio, válvulas de aire, también deben de tener en cuenta. Ya esto lo vamos a ver con algo más detalle en el momento de hablar del expediente técnico, ¿no? Que tienen que considerar partidas que garanticen que las tuberías estén correctamente enterradas, ¿no? Sobre todo para evitar que puedan verse afectadas por el tránsito de personas, animales, vehículos y demás. Eh, También se debe de incluir elementos que nos permitan controlar el volumen de agua que se está asignando y que está distribuyendo en cada turno de riego. Y finalmente, hay que tener un cuidado muy especial en implementar elementos que nos garanticen la calidad del agua al momento de ingresar al sistema. Estamos hablando de rejillas, ¿no? Cribas, desarenadores, filtros y demás aspectos. Estos son los componentes que debe tener el proyecto de riego tecnificado, ¿no? Aparte de los costos directos para la implementación del sistema, está la asistencia técnica en operación y mantenimiento del sistema, la asistencia técnica en el manejo del cultivo, de los cultivos que van a ser parte de la nueva cédula, y la asistencia técnica en gestión y comercialización. No se olviden que acá es importante que haya un mercado seguro. Eso va a garantizar que la inversión tenga sentido. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias. La PPT se las hago llegar a través de la escuela en el lapso del día. Muy buenas noches con todos. Permiso.